Buenas noches. El día de hoy mis compañeros Emanuel Herrera, Angélica Hidalgo, Fabiola Lawson, Charlene Leandro y yo, Rita Jiménez, vamos a presentar los temas de examen general de orina, urocultivo, pruebas de laboratorio para el diagnóstico de tumores testiculares, marcadores tumorales alfa-fetoproteínas y HCG. Aquí, tenemos un índice o una pequeña tabla de contenidos en la cual se puede ver un poquito como el orden de la exposición. Entonces vamos a empezar. Bueno, como una pequeña introducción al tema, durante esta presentación se va a hablar acerca de la orina, que es un fluido biológico y cómo ésta nos puede brindar un panorama de salud del individuo. Entonces, por ejemplo, cuando usamos el urocultivo o el examen de orina, los cuales sirven como herramientas diagnósticas básicas. Otro tema que trataremos hoy también es el cáncer testicular, que es uno de los cánceres más comunes en la población masculina y parte de su diagnóstico normalmente utiliza sustancias conocidas como marcadores tumorales, de los cuales se ampliará más adelante a lo largo de la presentación. Primeramente se hablarán acerca del examen general de orina o uroanálisis. Es una prueba que utiliza muestras de orina con el fin de detectar anomalidades en las propiedades físicas, químicas o microbiológicas, que son importantes para conocer lo que es el funcionamiento del sistema renal, excretor y también del funcionamiento del metabolismo en general. Para el uroanálisis, como el nombre de la prueba lo indica, vamos a necesitar una muestra de orina del paciente, recomendablemente la de la mañana. Entonces, esa prueba el paciente la debe traer en un recipiente limpio, seco y estéril. Y antes de su toma debe haber limpiado la zona genital, descartar el primer chorro en el servicio sanitario y seguidamente proceder a tomar la muestra. Lo ideal sería llevarla las primeras 2 horas de su recolección. Este examen va a constar de 3 partes: un examen físico, un examen bioquímico y un examen microscópico. El examen físico es eso que puede llamar la atención del profesional a simple vista. Por ejemplo, cambios en la coloración. La orina normalmente tiene un color amarillo pálido, pero se pueden observar tonos naranja, por ejemplo, cuando hay bilirrubina en orina, que es una sospecha de enfermedad hepática temprana, o un color rosado o rojizo, que puede indicar la presencia de sangre. Un verde indicará la presencia de una bacteria infecciosa, o la presencia de espuma también puede indicar la presencia de proteínas en la orina, que puede ser por un problema en los riñones. De igual modo, este tipo de pruebas analiza el olor, el volumen y la turbidez de la muestra. Pero aquí es importante destacar que estos factores pueden cambiar según la dieta del paciente, o sea que la presencia de cambios en olor, en coloración, en turbidez de la orina no están necesariamente relacionados a alguna patología. Bien, ahora continuando con lo que comentaba mi compañera, vamos a hablar acerca del examen químico o bioquímico de la orina, en el cual se utiliza una tira reactiva que contiene 10 parámetros y van a reaccionar al contacto con la orina cambiando de color y midiendo los niveles de los mismos para detectar cambios patológicos. La tira reactiva además puede leerse comparándose con una escala ya establecida o bien introduciéndola en un equipo como el Urianálisis 13P. Ahora vamos a tomar en cuenta algunos parámetros que aparecen en dicha tira reactiva, tales como el pH, en el cual oscila entre 4.5 cuando es ácida, 7 cuando es neutra y 9 cuando es alcalina. La densidad me brinda información con el estado de hidratación del paciente y oscila entre los 1016 y 1022. Los nitritos comprenden infecciones urinarias por posibles bacterias reductoras de nitratos a nitritos. En el caso de que me aparezcan proteínas, esto va a ser indicativo de daño tubular o alteración glomerular. Los leucocitos generalmente son bajos, pero si los encuentro altos pueden ser indicativos de infecciones urinarias. Además, las tiras serán sensibles para 10 a 15 leucocitos por microlitro. La bilirrubina no debe presentarse en orina a menos de que hayan anomalías a nivel hepático. La sangre
Por otro lado, no es normal en orina y puede ser indicativo de hemoglobinuria o hematuria. La glucosa puede estar presente en orina, pero en muy pocas cantidades. En caso contrario, podemos tratar de diabetes mellitus o enfermedades hepáticas. El urobilinógeno, su presencia lo que hace es indicar más que todo un daño temprano en el parénquima hepático y se puede asociar a anemia hemolítica. Por último, las cetonas están relacionadas con la aceleración del metabolismo de grasas y en orina no deberían estar, pero si hay presencia de estas se relacionan con dietas pobres. Ahora vamos a hablar acerca del examen microscópico, el cual se fundamenta principalmente en revisar la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cristales, moco, bacterias, levaduras o parásitos. Este se realiza en conjunto con el examen bioquímico para brindar diagnósticos más certeros. Para esto, la muestra primero debe ser centrifugada de 1500 a 3000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Se descarta el sobrenadante y se resuspende el sedimento. Por último, se coloca entre una lámina portaobjetos y una lámina cubreobjetos para poder observar al microscopio, de manera que nos va a permitir identificar glóbulos rojos que puede significar hematuria. Esto significa que de 3 o más eritrocitos por campo de alto poder en 2 o 3 muestras de orina. Esta puede ser macroscópica o microscópica. Los glóbulos blancos lo que hace es que me indica la presencia de leucocitos y usualmente es un signo de infección. Puedo identificar bacterias, levaduras o parásitos y su presencia en cantidades elevadas indica la presencia de infecciones en el tracto urinario. Los cilindros van a ser proteínas en forma de tubo que pueden ser resultado de trastornos renales. Los cristales, por otra parte, van a usarse para el diagnóstico de piedras en los riñones. En los más comunes se destacan el fosfato triple, el carbonato de calcio, el ácido úrico y el oxalato de calcio. Y tenemos el moco, el cual en cantidades excesivas usualmente es un signo de infección. El urocultivo es un análisis de laboratorio que se solicita por parte del médico cuando se sospecha de una infección en el tracto urinario, ya que permite detectar la presencia de microorganismos infecciosos, fundamentalmente bacterias y hongos, cultivándolos en un medio de cultivo rico en sustancias que le permiten crecer y desarrollarse para su eventual diagnóstico. La orina contiene muy pocos microorganismos de forma natural. En algunos casos, bacterias o levaduras se introducen desde la piel a través de la uretra y migran por el tracto urinario, multiplicándose hasta dar lugar a una ITU. Asimismo, es común que las mujeres presenten una mayor cantidad de casos positivos en cuanto a infecciones urinarias se refiere. La mayoría de las ITU tienen un tratamiento sencillo, sin embargo, si no se diagnostican o tratan, tienden a provocar enfermedades complicadas. Para el procedimiento se inicia seleccionando los medios de cultivo. Tradicionalmente se ha recomendado el empleo de agar sangre, ya que es un agar no selectivo que permite el crecimiento de prácticamente todos los microorganismos. Y agar McConkey, ya que la mayor parte de las bacterias causantes de las ITU se clasifican como bacilos gram negativos fermentadores de lactosa, como por ejemplo Escherichia coli, la cual causa de un 75 al 95% de los casos. Posterior a la selección del medio se debe tomar un poco de la muestra de orina con un asa previamente esterilizada, la cual se raya en el agar. El agar se debe incubar a 37 grados. Es una temperatura similar a la temperatura interna del cuerpo humano, y esto por alrededor de 24 a 48 horas. Para los posibles resultados pueden interpretarse 3 tipos: positivo, negativo y resultado dudoso. Un resultado se considera positivo o anormal cuando se observa el crecimiento de un único tipo de bacteria y un número elevado de colonias de la misma. En este caso indicaría que existe una infección. Para un resultado negativo se reporta cuando no se expresa crecimiento en las primeras 24 a 48 horas, indicativo de que no existe infección alguna. Y finalmente, la principal causa de un resultado dudoso o un falso positivo o falso negativo es una inadecuada recolección de la muestra que involucra la contaminación de la orina con bacterias no patógenas. En caso de presenciar un resultado considerado positivo, se debe realizar un antibiograma, el cual es una prueba de sensibilidad de cultivo o prueba de resistencia microbiana a fármacos. En esta prueba se determina la susceptibilidad que tiene un microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos mediante la exposición del agente a una concentración estandarizada del fármaco. El patógeno que creció en el medio cultivo durante el urocultivo es identificado mediante pruebas bioquímicas, moleculares y enzimáticas.
Dado que después del urocultivo se tiene aislado e identificado el microorganismo causante de la infección, se procede a tomar una muestra representativa del mismo, la cual se siembra en una placa de medio Mueller-Hilton, comúnmente utilizado para realizar la prueba de susceptibilidad a antibióticos. Posteriormente, una vez inoculado el microorganismo con ayuda de pinzas metálicas previamente esterilizadas, se depositan los discos de antibióticos sobre la superficie del agar y se procede a su incubación a 37 grados centígrados durante 24 horas. Una vez finalizado el tiempo de incubación, se observan los halos de inhibición de cada uno de los antibióticos ensayados, permitiendo presenciar resistencia o susceptibilidad de acuerdo a la capacidad mínima inhibitoria. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de tumores testiculares, específicamente los marcadores tumorales alfa-fetoproteína y HCG. Vamos a comenzar definiendo lo que es un tumor testicular, que básicamente va a ser un crecimiento anormal de células en uno o en ambos testículos. Los tumores testiculares pueden dividirse en tumores de células germinales y en tumores de células no germinales. Los tumores de células germinales son el tipo de tumor más común de cáncer testicular y este se va a dividir en dos subtipos que van a ser el tumor seminomatoso y el tumor no seminomatoso, sobre los cuales se va a explicar más adelante cuál es la relación que tienen estas hormonas en la detección de estos tumores. Asimismo, vamos a tener tumores de células no germinales, sobre los cuales no se va a profundizar en este trabajo, porque estos marcadores tumorales no van a funcionar para su diagnóstico. Acá, por ejemplo, podemos tener el tumor de células de Leydig, el tumor de células de Sertoli o el tumor del estroma gonadal. Ahora bien, los marcadores tumorales van a ser sustancias que pueden ser detectadas en la sangre, en las heces o en la orina y que la presencia usualmente está relacionada o se produce en respuesta a algún tipo de cáncer. La efectividad de los marcadores tumorales va a estar determinada por la sensibilidad y por la especificidad. Entonces, por eso es importante que los marcadores tumorales se van a utilizar como un complemento de otros métodos. No van a ser el método diagnóstico de excelencia para detectar un tumor. Existen métodos muchísimo más específicos, como por ejemplo una ecografía, que básicamente van a ser unas imágenes que se van a denominar sonograma y que estas imágenes del testículo ayudan al médico a detectar cualquier tumor u otras anomalías con un 100% de sensibilidad. Pero si los marcadores van a complementar este diagnóstico, van a poder indicar tal vez el tipo de tratamiento que se puede utilizar contra ese tipo de cáncer y también le pueden dar un monitoreo o un seguimiento para verificar que el tratamiento elegido esté funcionando. La prueba marcador tumoral alfa-fetoproteína es una muestra sanguínea que lo que va a hacer es medirme los niveles de alfa-fetoproteína en la sangre. La alfa-fetoproteína es una glucoproteína que está presente en etapas embrionarias y fetales del ser humano. Esta se produce en el hígado del feto en conjunto con el saco vitelino y el líquido amniótico. Básicamente, esta prueba, marcador tumoral alfa-fetoproteína, lo que hace es medir niveles anormales de alfa-fetoproteína en sangre para detectar sobre todo lo que es cáncer de hígado. Sin embargo, también funciona para detectar tumores en células germinales de ovarios o de testículos. Y es importante mencionar que esta prueba no se puede detectar, no se puede utilizar por sí sola para detectar o diagnosticar cáncer, debido a que otras afecciones también pueden aumentarme los niveles de alfa-fetoproteína, incluyendo enfermedades del hígado que no son necesariamente cancerosas. La gonadotropina coriónica humana también se conoce como HCG y es una hormona que está compuesta por dos subunidades distintas que son la cadena alfa y la cadena beta. En el análisis lo que se analiza es la subunidad beta porque es propia del HCG, entonces se convierte en el mejor medio para medir el exceso de la hormona en la sangre. Si bien es cierto que en las pruebas de embarazo en el caso de las mujeres se basan en la detección de esta hormona para confirmar o descartar un estado de gestación, es importante saber que esta hormona está presente tanto en los hombres como en las mujeres y que los niveles elevados en una mujer no embarazada o en un hombre suelen ser un indicativo tumoral, ya sea canceroso o no canceroso. Y esta hormona se eleva sobre todo en tumores conocidos como tumores germinales, que son tumores provenientes de un óvulo o de un espermatozoide. La relación que tienen estas hormonas con los tumores testiculares es que la zona en donde va a estar el tumor, que en este caso sería el testículo, es una zona que está en constante irrigación, tanto por arterias como por venas. Arterias que traen sangre hacia el testículo y venas que recogen la sangre del testículo. Y el tumor va a estar vertiendo sus metabolitos a la sangre. Como ya sabemos que el tumor es una división anormal de las células,
una división masiva de las células. Entonces estas células cancerosas lo que van a hacer es que cada vez que se dividen adquieren características muy similares a características de células embrionarias. Entonces producen niveles elevados de alfa-fetoproteína y de HCG. Entonces estas hormonas van a ser vertidas a la sangre por estas venas que recogen la sangre que vienen del testículo, van a llegar hacia el corazón y por el corazón van a ser bombeadas por todo el cuerpo. De esta manera estos marcadores tumorales se convierten en un signo representativo del tumor que se puede detectar a nivel sanguíneo. Entonces, como se mencionó anteriormente, son hormonas que suelen elevarse por ciertos tumores conocidos como tumores germinales, que son aquellos tumores que provienen ya sea de un óvulo o de un espermatozoide. Entre los métodos principales para la detección de la hormona, siempre utilizando lo que vendría siendo la muestra de suero del paciente, vamos a tener que uno de los más básicos consiste en la inmunocromatografía. La inmunocromatografía básicamente es una técnica inmunológica que consiste en colocar aproximadamente 3 gotas del suero con ayuda de una pipeta o con un gotero en un cassette de plástico que está recubierto con una membrana de nitrocelulosa. Esta membrana de nitrocelulosa permite que las gotas de suero fluyan por capilaridad. Entonces, en un segundo compartimento de la inmunocromatografía vamos a tener anticuerpos que van a estar conjugados con el reactivo de detección. Este reactivo de detección puede ser oro, puede ser látex, puede ser algún otro componente que nos permita evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, estos mismos anticuerpos están diseñados para reconocer a la hormona en caso de que esté presente en el suero agregado. Conforme se va a estar avanzando, se tiene una línea que es una línea de prueba que contiene anticuerpos que unen el complejo que ya se formó anteriormente en caso de que en el suero hubiera hormona, lo cual se evidencia como una línea en el cassette indicando un resultado positivo. Y por último vamos a tener una línea control que básicamente es para asegurarse de que la prueba se realizó correctamente. La línea control siempre tiene que estar marcada para poder tomar esta prueba como válida. Otra técnica va a ser el ELISA. Este es el inmunoensayo ligado a enzimas, que básicamente lo que tenemos son unos pocillos que van a estar recubiertos con las hormonas de interés y lo que se hace es agregar anticuerpos específicos contra estas hormonas. Entre cada paso que realicemos se va a estar lavando, se van a estar haciendo lavados para retirar todo aquello que no se una. Y después vamos a agregar un segundo anticuerpo que va a estar marcado con una enzima. Este segundo anticuerpo, en caso de que se haya dado la unión después del lavado, se va a unir al complejo que ya se formó. Entonces podemos agregar un sustrato específico para esta enzima que lo que va a hacer es generar un cambio de coloración en el medio que básicamente evidencia la unión de los anticuerpos a la hormona. Por último vamos a tener otra técnica que va a ser la quimioluminiscencia. Esta es una técnica un poco más cuantitativa porque me permite determinar la cantidad de la hormona que hay en la sangre. Básicamente en lo que consiste es en que vamos a utilizar anticuerpos específicos que están marcados con una sustancia que emite luz cuando entran en contacto con el antígeno. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alfa-fetoproteína podríamos utilizar anticuerpos que están marcadas con sustancias como por ejemplo el luminol, que emiten luz cuando entran en contacto con la alfa-fetoproteína. La cantidad de luz emitida se mide y se correlaciona, digamos, con la concentración de alfa-fetoproteína que hay en la muestra de sangre, entonces es algo directamente proporcional. Y de la misma manera ocurre con lo que vendría siendo la HCG. A nivel clínico, existen tumores no seminomas y los tumores seminomas puros. Un tumor no seminoma va a elevar los niveles de alfa-fetoproteína y de gonadotropina coriónica humana, mientras que los tumores seminomas puros elevan ocasionalmente la HCG pero nunca la AFP, siendo estos los que presentan un comportamiento más agresivo. Acá para tipos de tumores tenemos específicamente una tabla con tumores testiculares no seminoma y su marcador tumoral principal. Para el carcinoma embrionario tenemos que su marcador principal es la HCG y la AFP. Para el carcinoma del saco vitelino su marcador principal es la AFP, y esto se debe a que las células germinales que se forman en este tumor son muy similares a las células fetales humanas, siendo este el tumor más común en niños. Para el coriocarcinoma su marcador principal es el HCG y por último tenemos el teratoma, que no aumenta los niveles de HCG ni de AFP. Esto se debe ya que los teratomas se originan a partir de células germinales pluripotentes y estas no producen ninguno de estos dos marcadores. Para valores normales, una vez el tumor ha sido detectado, los niveles se miden en nanogramos por mililitro. Para hombres y mujeres no embarazadas, los valores normales están por debajo de los 300 nanogramos por mililitro,
mientras que para la HCG esta se mide en miliunidades internacionales por mililitro. Los valores normales en mujeres no embarazadas son menores a 5 miliunidades internacionales por mililitro y para hombres sanos el valor es menor a 2 miliunidades internacionales por mililitro. Estos resultados, aparte de brindarnos un diagnóstico inicial, permiten un monitoreo, tratamiento y un adecuado seguimiento después de dicho tratamiento. Para conclusiones, tanto las pruebas del examen general de orina, urocultivo y los marcadores tumorales son de gran importancia para garantizar la vida de las personas. Sin embargo, el uso adecuado de técnicas y de manera eficaz es una responsabilidad del personal de salud que no se puede ignorar o dejar de lado. Dicho eso, es importante que la población se realice revisiones periódicas para no dejar pasar por alto síntomas que pueden ser indicativos de alguna patología. De paso, informarse más, ya que un diagnóstico temprano puede aumentar considerablemente la esperanza de vida de muchas personas. Estas serían las referencias bibliográficas utilizadas y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.